Hola, hoy te voy a enseñar las minas de la amistad. Son unas minas bastante interesantes desde un punto de vista histórico, ya que se trata de minas relacionadas con lo que fue la primera fundición dedicada a la fabricación de lingotes de hierro en Cataluña. ¿Lograré encontrar los rastros de eso aquí en este bosque? Quédate conmigo y te lo enseño. En principio, las minas de la amistad que se encuentran en la actualidad en el paraje que se conoce como Can Valdejuli, están relacionadas con las antiguas minas de hierro de Malgrat de Mar, concretamente con las minas de Can Palomeras, e incluso la explotación llegó a ser conjunta en algún tiempo. Sin embargo, estas minas que voy a mostrar ahora son incluso más antiguas que las de Can Palomeras, ya que se trataba de una región en la que hubo una explotación de hierro a lo largo del siglo XIX de manera discontinua. Y por lo tanto, estas minas desde un punto de vista histórico son bastante interesantes. Desde el punto de vista de que están relacionadas con lo que parece haber sido la primera fundición industrial de lingotes de hierro ubicada en Cataluña. A pesar de su corta existencia, ya que estas minas duraron poco tiempo en explotación, lograron sentar un precedente en la zona. Y buscando los rastros de esto, lo que podemos ver aquí en el suelo son restos de piedras de pizarra, muy parecidas a las que hay en Can Palomeras, en las que se puede ver pequeñas trazas de mineral de hierro, como aquí. Vamos a coger esta piedra. Vamos a ver si lo puedes ver bien. Aquí se puede ver un pequeño rastro marrón. Eso es óxido de hierro, muy poco, pero sí, hay presencia del mineral en esta zona. Se trata de unas minas que están documentadas desde el año 1861, que fue el año de creación de la Sociedad de la Amistad por un señor de origen flamenco llamado Mariano de Cruz, nacido en 1820, y que fue concretamente un militar de profesión de origen belga, o vamos a llamarlo flamenco, que sería lo correcto en este caso, que junto con que logró fundar una sociedad para la explotación de unas minas de hierro en esta zona. Sin embargo, la producción y la vida tanto de las minas de hierro como de la fundición de la amistad fue bastante efímera, por el hecho de que sencillamente la sociedad llegó a ser expropiada un año después de su fundación, debido a la falta de pagos de los créditos que habían pedido para poner esta explotación minera en funcionamiento. La sociedad fue fundada en 1861, junto con el edificio de la fundición, del cual también estoy buscando el rastro, y sencillamente ya en el año 1862 la mina fue expropiada por la sociedad La Mutua, en concreto. Y bueno, vamos a seguir buscando las minas y les seguiré contando la historia. Bien, de acuerdo a los archivos fotográficos que he podido encontrar de estas minas, esto que están viendo ustedes aquí es una de las bocas de la mina, teóricamente, ¿eh? Habría que comprobarlo. Es lo que aparece en los archivos fotográficos, pero en principio esta foto concretamente aparece en los archivos. Por lo tanto, sí, las minas existen y estoy bastante cerca, por lo que puedo ver. Esto empieza a ponerse más interesante. Vamos a seguir buscando y les termino de contar el relato de estas minas. Las minas de la amistad son lo que yo considero el patito feo de las minas de la zona, en el sentido de que prácticamente son unas minas desconocidas. Incluso hablando con habitantes de la zona, concretamente encontré dos bastante simpáticos durante mi exploración inicial, buscándolas. Me comentaron que no conocían la existencia siquiera de estas minas o de la fundición siquiera, que sencillamente nadie recordaba
que eso pudiera estar por aquí. Claro, hay que tomar en cuenta que las minas de la Amistad son mucho más antiguas que las de Campalomeras, que son las que recuerda prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, es imposible, por razones del tiempo transcurrido, que haya nadie vivo que sepa sobre la existencia de estas minas. Yo veo como causa probable el desconocimiento de esta explotación el hecho de que fue bastante breve. Llegó a durar como mucho un año antes de la expropiación, y a partir de allí las instalaciones y la explotación propiamente dicha cayó en el olvido hasta ser tomada después por los franceses en 1909 con la concesión que todos conocemos de Campalomeras. La Sociedad de la Amistad llegó a estar domiciliada formalmente en Malgrat de Mar. Sin embargo, existen documentos en la Biblioteca Nacional de España y publicaciones de periódicos de la época que en el año 1861 la Sociedad de la Amistad estuvo ubicada en la población de Saint-Genis de Palafolls, en una finca particular que fue subarrendada para explotar y producir dentro de esa fundición exclusivamente lingotes de hierro. Como dije antes, desde el punto de vista histórico es bastante interesante porque se trata de la primera fundición de hierro dedicada exclusivamente a la producción de lingotes de hierro que existió en Cataluña. Aunque su tiempo de duración fue breve, pues claro, por el simple hecho de ser una explotación pionera en ese sentido no deja de ser importante. Desde el punto de vista histórico incluso puede que sea hasta... Es difícil ponderar y decir que es más importante que las minas de Campalomeras, pero yo diría que se encuentra en una posición similar. Ya nos encontramos en una zona que pinta bastante bien. Ya encontré abajo el pozo que les mostré antes. Ahora vamos a seguir buscando los restos de las minas. Creo que estoy bastante cerca. Vamos a ello. Los pequeños detalles de la naturaleza. Lo que se conoce en Cataluña como bolets, setas. Incluso en pleno verano salen en esta zona. Una buena presencia de agua hay aquí. Bueno, vamos a continuar buscando las minas. Bien, señores, la búsqueda ha tenido recompensa. Esta es una de las dos bocas de las minas de la Amistad. Ha costado, ha habido que buscar mucho en el terreno, hasta que por fin logramos conseguir la depresión. Como ven, está bastante cubierto de maleza. He tenido que ir abriendo paso, poco a poco, ir buscando con calma hasta conseguirla. Ahora vamos a darnos un pequeño descanso, recuperar un poco de fuerzas, y ahora les enseño dentro de la mina. Bien, ahora estamos listos. Vamos adentro. Muro de mampostería sólido, está bastante bien. Hay algo de fauna alrededor. Vamos a proceder a entrar. Hay que tener mucho cuidado aquí con la cabeza. Bien. Aquí se ve los restos de la galería. Se ve que esto continúa hacia abajo, pero con el paso del tiempo esto ha quedado tapado. Sin embargo, miren, aparte de la fauna que hay, que es bastante interesante, restos de mineral de hierro, mira, están por todas partes. Se ve que las galerías continúan hacia abajo, lo cual indica que posiblemente, si hay una segunda boca, tiene que estar bajando por esa zona de allí. Pero mírenla, aquí se ve la veta de hierro perfectamente. Aquí, sobre todo en la entrada. Es estupendo. Sencillamente estupendo. Vamos a hacer una pequeña prueba y enseguida volvemos. Estas son muestras del mineral de hierro que hay aquí en esta boca de mina. Vamos a llamarle la boca de mina superior de momento,
Pues no sabemos si el pozo que encontré abajo es un respiradero o es una boca de mina inundada, o bueno, que sencillamente hay otra mina y todavía falta localizar el edificio de la fundición. Pero aquí se ve, mira, la muestra de mineral que hay aquí. En general es bastante difícil decir si esta mina llegó a ser rentable. Fue explotada durante muy poco tiempo, eso ya está bastante claro. Aunque el cerramiento parece más reciente, de los años 1800. Es posible que esto fuera cerrado posteriormente o incluso llegara a ser explotado en la época de los franceses aquí. Pero es difícil saberlo, sinceramente. Lo que sí que, bueno, prácticamente lo que queda es esta entrada superior que ves aquí. Y lo que queda de esa mina se encuentra bajo todo ese cúmulo de tierra. Es tierra blanda que, si se removiese un poco, pues se podría llegar a galerías que conducen hacia abajo. Posiblemente todo tiene pinta de que conducen en este sentido. Es muy posible que haya alguna otra boca de mina que no se ha localizado. Bueno, ya se irá comprobando en investigaciones posteriores. Por tanto, contemplen la belleza de esto. Bien, en general se puede ver que efectivamente las galerías sí que continuaron hasta abajo. De hecho, esto es tierra blanda, o sea que en algún momento esto sí que llegó a ser más grande, a pesar del poco tiempo de explotación original. Aquí se pueden ver los agujeros en las paredes de los apuntalamientos hechos por los mineros antiguamente. Mira, aquí se ve los pequeños agujeros que hicieron para apuntalar con vigas la entrada. Y bueno, en general, pues como ven, a pesar de que la mina tiene un tamaño bastante pequeño, pues no por ello deja de ser importante de alguna manera, al menos desde el punto de vista histórico. Aquí tenemos una de las bocas de entrada y siguiendo por aquí abajo existe la posibilidad de que haya alguna segunda, porque todo indica a que estas galerías de aquí conducen hacia abajo. Esto solamente fue una entrada superior, posiblemente. Seguramente existe una mina un poco más abajo. Sin embargo, esto lo dejaremos para una entrega posterior, en la que seguiré investigando pues esta fundición histórica y las minas de la amistad. Y si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal.